Bueno, buenas tardes a todos y todas que se conectan con nosotros. La Comunidad Teológica Evangélica de Chile en su octavo conversatorio, ya como ha pasado el tiempo de la cuarentena, se complace en tener nuevamente este tiempo de entrevistas y de diálogo, y en esta oportunidad con dos jóvenes aún todavía que son líderes en sus diferentes áreas, pero muy comprometidos con la dimensión pública de la fe, en la incidencia pública. Así que es muy grato contar con Dominique Miranda. Ella es cientista político y también directora o parte del directorio de Fundación Basti. Tú nos explicas un poco más de qué se trata. Y es profesora de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Y también a Esteban Quirós. Es un gusto también tenerte. Esteban es abogado, desempeñó un rol muy importante, muy interesante en el proceso del estallido social y la sociabilización de todo ese proceso, y sobre todo lo que fue el camino, que esperamos que solo sea un paréntesis en la hora, hacia una nueva constitución, ¿no? Era muy, muy, muy apreciable tu gestión, la de tu equipo, de todos los que están ahí trabajando en esa área, en esa dimensión. Es abogado y es el encargado del otro Canuto, una página de Facebook bastante provocadora, en el buen sentido de la palabra. Sí. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros, y háblenos un poquito de ustedes para conocerlos. Dominique, ¿en qué estás? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco de ti. Primero que todo, agradecer la invitación y la generación de estos espacios a la comunidad teológica, de escuchar otras voces jóvenes. Yo no me considero tan joven, pero agradecer el espacio. Contarles un poquito. Soy cientista político de profesión, trabajo hace 7 años en la administración pública, y hace un año soy miembro de Fundación Basti. Fundación Basti es una organización paraeclesiástica que se aboca a trabajar la erradicación de la violencia en todas sus expresiones en contra de la mujer, principalmente en espacios eclesiásticos. Ahí hay una labor de prevención y sensibilización en lo que compete a la violencia, y además intervenciones psicoterapéuticas. Y hace 3 años formamos la Red Teológica de Estudiantes a partir de 2017. Esto nace a partir de la inquietud de centros de estudiantes en una necesidad de tener diálogo entre seminarios teológicos. Y ahí ha sido un proceso con sombras y luces, pero se han generado lindos espacios de reflexión, y bueno, nuestro objetivo es contribuir al quehacer teológico, no solo en seminarios, sino también en comunidades de fe. Qué bueno. Mira, cuando hablas de esa asociación de estudiantes de teología, yo me remonto a mis años de estudiante, y eso era soñado, pero impensado en esa época, en los años 80. ¿No? Nos mirábamos, pero de reojo, entre instituciones teológicas distintas. Así que es una maravilla saber lo que están haciendo en esa alianza transversal de todos los centros teológicos y compartir de esa riqueza diversa de tradiciones. Y Esteban, cuéntanos de ti. Sí, bueno, también agradecer por la instancia, por la invitación a conversar. Un gusto estar aquí con la comunidad y compartiendo también con Dominique. Bueno, como usted ya señalaba, yo soy abogado, soy miembro de la Iglesia Metodista de Chile, aunque soy de origen metodista pentecostal. Me migré, digamos, por razones más largas de explicar. Quien se va sin ser echado vuelve sin ser llamado, hay un dicho por ahí. Hay quienes dicen eso. Así que, no, pero yo estoy muy conforme donde estoy. Y bueno,
yo ahí también tengo trabajo en distintas organizaciones, por supuesto, por ejemplo, soy miembro del Servicio Evangélico Migrante, donde he estado trabajando también harto tiempo, y también, por supuesto, me he desempeñado en distintos cargos eclesiásticos a lo largo de mi carrera cristiana, digamos, como bien dice. Pero tengo este blog que nació en el año 2017, que se llama El Otro Canuto, un nombre provocador, un, un lugar donde tratamos cosas que nadie quiere tocar, digamos. Y en ese espacio he estado pendiente de la incidencia pública, no solo a propósito del estallido, sino que mucho antes, en todo lo que es la incursión de lo evangélico en la política, en todo lo que es el discurso evangélico en el ámbito social. Y luego cuando sucedió el estallido, por supuesto que estuvimos ahí participando, y lo que ha sido también el proceso constitucional, poniendo a disposición, digamos, el conocimiento que tengo, digamos, y explicando posiciones sobre eso para entrar en el debate público, digamos. Esa ha sido, digamos, la labor que hemos realizado. Bueno, todo este tiempo los ha llevado a ambos y de alguna manera a todos los que representan a ustedes, porque no están solos, hay todo un grupo mayor, más amplio, ojalá los pudiésemos entrevistar a todos, han ido hacia la vocería, por decirlo así, no representativa de una institución evangélica, pero sí la vocería de nuevas generaciones, de estas nuevas generaciones del mundo evangélico que se atreven a un discurso más integrador entre fe y sociedad, entre iglesia y cultura, y ven en la incidencia política y en la incidencia social un compromiso genuino desde la fe. ¿Cómo han desarrollado, cómo llegaron ustedes a este proceso? Desde mi experiencia, ha sido, yo creo que un elemento. Habla un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Sí. Desde mi experiencia, ha sido un elemento fundamental la formación universitaria, la entrega de herramientas que no disponía en la iglesia. Y esto finalmente lleva a relecturas del relato bíblico, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de metanoia, ¿cuáles son las implicancias de esa metanoia? Por ejemplo, el poder, para mí otro elemento fundamental fue el estudiar en seminarios teológicos. Esta relectura, estas vistas de múltiples miradas de cómo se puede entender el Evangelio, me lleva a una metanoia social, a intentar responder esta pregunta del Génesis, ¿qué has hecho con tu hermano? Y con eso también ver cuáles son todas estas dinámicas viciosas, cuáles son estos pecados estructurales que hoy día vive la sociedad chilena. O sea, ha sido un proceso doloroso a momentos, pero también muy, muy liberador. Qué bueno. ¿Nos dijiste cuál era tu comunidad de fe? No. No. No es que no me congregue. Si me congrego, voy a una iglesia de la Asamblea de Dios, Rey de Gloria. Que está en la comuna de Ñuñoa. Mira, qué bien. Esteban, cuéntanos. Sí, bueno, mi experiencia es una experiencia muy evangélica, ¿no? Yo, bueno, claramente mientras estaba en la universidad, llegó un momento en que yo en mi adolescencia había leído la Biblia, una vez al menos, y llegó un momento en que dije, la voy a estudiar, pero de una manera más intensa, más profunda, ni siquiera tan profunda, porque yo no me valí, por ejemplo, inicialmente de ningún texto adicional, sino que dije, voy a leer nuevamente la Biblia. Pero me propuse hacer algunas preguntas al explorar el texto, no leerlas solamente, sino que dije, ya voy a empezar a glosar, a comentar y a subrayar ciertas materias importantes que me parecen que suceden a mi alrededor. Entonces me empecé a preguntar por las mujeres, me empecé a preguntar por el medio ambiente, me empecé a preguntar por la política, por la economía, por la sociedad, en la lectura de la Biblia. ¿Y qué decía la Biblia sobre eso?
y a partir de eso inició un proceso de reconversión cristiana, porque empecé a dar cuenta que la Biblia sí trataba el tema de la explotación, sí trataba el tema del medio ambiente, que la Biblia sí se refería a situaciones de abuso por ejemplo, hacia las mujeres. Y esa lectura como de preguntarme si la Biblia trataba estas cosas me hizo ir transformando mi manera de pensar y de entender, y me movió hacia un compromiso social mucho más intenso. Y a partir de eso ha sido mi peregrinaje. Después lo complementé, por supuesto, con lecturas, con libros, con otras personas que también me han enseñado a lo largo del tiempo. Pero eso fue lo que hizo nacer mi página y lo que hizo nacer también el compromiso que he demostrado es en base a esa experiencia, la verdad. Mira, qué bien, fíjate, esto también de estar atreviéndose a sacar una voz evangélica en el espacio público y representando de alguna forma una línea que no es la que precisamente se transmite con mayor facilidad desde la prensa sensacionalista respecto de las voces evangélicas. ¿Cómo se manejan en ese espacio? ¿Cómo han tenido incluso que hacer contención propia al respecto, y cómo han tenido que absorber una crítica y navegar en ese escenario en donde las voces alternativas, serias, equilibradas, pensadas de las generaciones evangélicas se invisibilizan rápidamente por este ruido a veces muy fundamentalista y muy reaccionario? ¿Cómo se manejan en ese? ¿Cómo navegan ahí? Desde quizá la coordinación de la red teológica de estudiantes, ha sido intentar comprender el pluralismo de lo evangélico, ¿ya? Del fenómeno religioso. Y quizá inicialmente más jóvenes, muy impetuosos, queriendo un poco instalar la necesidad imperativa de la transformación de ciertos contextos, porque RT no fue pensado inicialmente para hacer incidencia pública. Yo creo que el nivel o la visibilización que tienen estas organizaciones inicialmente son pensadas para generar transformaciones o acompañar procesos de cambio al interior de las iglesias. Y creo que por lo menos desde el ámbito de la teología y de esta organización, nosotros vemos que necesariamente la teología tiene que estar al servicio de las comunidades de fe. Ahora bien, a partir de la estructura que hemos ido formando y lo que se ha ido generando, es tratar de, insisto, de convivir en este mundo pluralista, de escuchar las voces también de los fundamentalistas, que a veces a rato es muy complejo, pero comprender que es una postura, que es un significado que ellos han tomado, así como otras líneas, y tratar de ser un poco equilibrado, es decir, hacia dónde podemos nosotros apuntar en función del objetivo que nos hemos trazado. Pero ha sido bien complejo. A veces hay una alta expectativa de ambos sectores, hay una sobrereacción respecto a algunos conceptos, pero desde RT siempre intentando abrir el diálogo a pesar de las diversas posturas y tratar de trazar puentes. Eso. Qué interesante eso de trazar puentes. Ser pontífice, eso significa ser pontífice. Esteban. Sí, bueno, a ver, mi experiencia es súper simple. La verdad que cuando el año 2017, cuando se produce la elección presidencial, el tiempo de campaña, en fin, vimos que el mundo evangélico salió como a este baile de una manera muy reducida, una manera que me parecía a mí que era abusiva a ratos, porque había grupos, y existen todavía, que dicen ser evangélico significa tal tendencia política, significa votar por tal persona.
Y yo que había sido y sigo siendo, digamos, un predicador del Evangelio, yo era de las personas que básicamente salía a evangelizar a la calle. Me vi muy agobiado al ver que todo mi trabajo como predicador evangelista, digamos, era reducido a pertenecer, como quien dice, a RN o a Acción Republicana, y era una cosa muy desesperante para mí ver eso, ¿no? Y por supuesto que no tenía ningún espacio en ninguna parte para poder contrarrestarlo. Y evidentemente el mundo de las redes sociales, que ahora operan como nueva plaza pública, me permitió a mí pensar. Yo empecé a hablar, empecé a decir cosas, empecé a decir, mire, esto que están diciendo me parece que está mal, por este motivo, por este motivo. Y eso me dio una visibilidad en el ámbito de las redes sociales un poco fuerte a mi Facebook personal. Esa es mi historia. Y evidentemente me empezó a llegar gente que era de esta onda y que sigue siendo de esta onda, y que me empezó a atacar muy duro, me empezaron a decir muchas cosas. Y otras personas que a la vez dijeron, yo pienso lo mismo que tú, por fin hay alguien que dice lo mismo que yo. Entonces como que me dio una visibilidad, no sé si tan grande, pero una cierta visibilidad, hasta que de repente dije, hagamos, o sea, alguien me aconsejó, bueno, en ese tiempo mi polola, que era mi esposa, me dijo, oye, ¿por qué no lo traslada esto a algo? Y nació esta página del Otro Canuto. ¿Cuál es el punto? Es precisamente lo que, el punto de la página es precisamente lo que usted dice, de la visibilidad de otros tipos de evangélicos que estamos en el mundo. Digamos, el nombre de la página es un nombre complejo porque la gente puede interpretar que dice yo soy distinto a ti, digamos, o no soy como tú, que me das asco casi, ¿no? Pero ese no era el propósito del nombre de la página era una interpelación a la prensa, a los medios de comunicación y a la gente de afuera respecto de la caricatura evangélica, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, normalmente cuando hay algunos evangélicos que van al Congreso Nacional a hablar de temas, estos temas que le llaman temas valóricos, y dicen cosas que no tienen mucho sentido, que no tienen pie ni cabeza, que solo expresan una gran intolerancia, eso tiene cobertura mediática. Aparece en toda la prensa, aparece en todas las redes, la gente lo comparte y se divierte o se enoja, en fin. Pero cuando hay evangélicos que yo sabía iban al Congreso a hablar, por ejemplo, de la migración, a hablar, por ejemplo, de las cárceles, a hablar, por ejemplo, de cosas buenas, la cobertura era nula. Entonces, yo creo que me propuse con la página, aparte de visibilizar mi opinión, también empecé a visibilizar el trabajo que hacían otras entidades, la misma comunidad teológica, la misma red teológica que nació después. Yo le he compartido toda la mayor cantidad de actividades que han hecho. Trato de compartir actividades de las iglesias en ayuda del prójimo, trato de compartir biografías, me doy el trabajo de hacer biografías. No tienen mucho éxito en la página, la verdad, no logran muchas reacciones, pero yo sigo haciendo biografías de cristianos que ganaron el Nobel, por ejemplo. Muy buena. Yo creo que muy pocas personas se dieron cuenta que los últimos 2 premios Nobel de la Paz fueron pentecostales africanos. Y ahí le estuve haciendo las biografías diciendo, mira, un pentecostal africano ganó el Nobel de la Paz. O sea, ¿qué pasa con los pentecostales latinoamericanos? Entonces, ese ha sido el trabajo del Otro Canuto, de repente investigar qué pasó en la historia y a esos personajes desconocidos. Por ejemplo, lo que pasó con la dictadura cívico-militar, todo el mundo conoce que existieron evangélicos, digamos, que apoyaron la dictadura, pero casi nadie conoce a los que combatieron, digamos, a los que estuvieron ahí luchando por la vida. Entonces yo me he dedicado a esa labor, a disputar ese espacio y a creer que de hecho aquellos que protagonizan evangélicos comprometidos con la sociedad no se dan el suficiente trabajo de publicitar, no sé si publicitar en el sentido de ego, sino en el sentido de dar a conocer su labor. Ese es como finalmente la finalidad de la página. Sí. Quisiera sumar a lo que señala Esteban, y que creo que es una de las ventajas que hoy día tenemos los jóvenes, o quizás la nueva generación de evangélicos, es un poco perder este miedo a plantear nuestra visión respecto de lo que entendemos como evangélicos, y además somos más conscientes de nuestro rol social. Además de participar en comunidades de fe, a partir de los distintos espacios que participan jóvenes, no necesariamente universitarios,
creo que hay una mayor conciencia social, hay un mayor nivel de información en torno a ciudadana como un ente cívico. Entonces creo que ahí es un capital que hay que seguir trabajando y que me parece que es mucho más abierto a nuevos discursos. Hay un esfuerzo importante desde el otro canuto, desde el pensamiento pentecostal, y se me vienen a la memoria muchas organizaciones que están trabajando esto, cómo desmitificamos, ¿cierto?, esta caricatura del evangélico, por ejemplo, en los medios de comunicación o en la sociedad, y comprender y un poco intentar plasmar esta diversidad que hoy día tenemos. Pensemos que hay inscritas más de 3.000 denominaciones, en donde el 80% sabemos que son pentecostales, y no podemos hablar del pentecostalismo como una imagen homogénea. O sea, allí en sí mismo hay mucha diversidad. Y creo que en la labor que hacen distintas organizaciones, fundaciones, ONG, hoy día están sumando muchísimo a lo evangélico y a la teología también, por supuesto. Oye, muchas gracias. Miren, este liderazgo o ser un poco punta de lanza de nuevas generaciones que se atreven a sacar un discurso más articulado, donde se aprecia los contenidos de una fe pensada, también tiene sus tentaciones, ¿no? Tentaciones en las que antiguas generaciones o un poquito más adelantadas que usted o más, donde uno se cuenta, tal vez cayeron o se vieron en dificultades. Y lo quiero asociar con esto. El estallido social trajo consigo una crisis de autoridad, una crisis de poder, una crisis como una necesidad de replantearse el poder y la autoridad de otra manera. ¿En qué medida ustedes, como evangélicos jóvenes y líderes, piensan ese sentido del uso del poder, de la cercanía del poder y del desglose o la articulación de una autoridad con un rostro más auténticamente evangélico? No sé si me alegré mucho o Esteban. Ya. Yo, bueno, a ver, yo no sé si en este momento me encuentro en una relación de poder tradicional. La verdad que el otro canuto es un blog, que no es Dominique quizás puede hablar un poco más de poder porque ella tiene una organización en la que, digamos, ella está a cargo y tiene gente a su cargo, ¿no? Mi página es un blog, es un evangélico que habla, ¿no? Y que dice cosas, la gente lo evalúa y lo encuentra bien, lo encuentra mal, lo encuentra constructivo, lo encuentra destructivo, no lo sé. A lo largo de los 2 años que lleva la página, evidentemente yo por mucho tiempo no mostré mi rostro, no porque lo ocultara, ¿no? Sino porque no quería, digamos, figurar de ninguna manera, y todavía no lo quiero hacer. En un momento tuve que empezar a aparecer porque me empezaron a invitar a lugares, porque empecé a hacer transmisiones, a reflexiones como este tipo, y ya me transformé en una cara de la página. Lo que me pasó antes del coronavirus, digamos, era que estaba en la calle y ya la gente me empezaba a reconocer, digamos, ahora tú eres el otro canuto, te conozco, gracias, me gustan tus posteos. Seguramente la gente que no le gusta la página me vio y dijo, no me dijo nada, gracias a Dios, no alcancé a asentar eso. Y empecé a conocer comunidades de fe que me empezaron a invitar. Justo antes de lo que fue el inicio de la pandemia, yo estaba casi de gira en Concepción, estuve, qué sé yo, en Curainahue, estuve en Lebu, estuve en Talcahuano, estaba en Coronel, me han invitado a iglesias, a diversas iglesias, me empecé a transformar en una especie de orador. Y ahí lo que uno trata de vivir, digamos, es tratar de aportar lo que uno piensa. Hay gente que cree que lo que yo digo, digamos, trato de decir, soy dueño de la verdad, o esta es la única manera legítima de pensar o de ser cristiano. No, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago en la página, es tener una fe pensada y compartirla y servirla, ¿no? Y decir, esto es lo que yo creo y qué creen ustedes, ¿no? Entonces, pero relaciones más de autoridad no sé si tengo. Lo que sí, obviamente, hay gente que está pendiente, a favor y en contra de lo que estoy haciendo, y ahí hay que
aguantar harto ataque falso cristiano, qué sé yo, ateo, endemoniado, qué sé yo, te va a ir al infierno, cosas así duras, duras, duras. Pero después viene la satisfacción, la mayoría de los mensajes internos que me dicen, oye, gracias, de verdad, yo estaba en crisis de fe hasta que conocí tu página, o ya me fui, pero ahora estoy como regresando, dime en qué comunidad podría ir, cuál es tu comunidad. Esa labor es una labor como pastoral más interna, de repente un, un mes en que todas las semanas me estaba juntando con gente a la salida de mi trabajo porque me pedían algún consejo. Entonces esa ha sido la labor más bonita de la página, la comunidad que se forma. Gracias, Esteban. También la pregunta va en el sentido de cómo ustedes, como nueva generación, ven una necesidad de replantearse la forma de ejercer el poder, la forma de ejercer autoridad. Bueno, sí, sí, sin duda que hay en mi página lo hemos reflexionado, ¿no? Este tema en el mundo evangélico mayoritariamente que es pentecostal, del que yo vengo, esta lógica militar que hay, ¿no? De mi pastor como mi cabo, como mi coronel, mi general, esta lógica del sitial, ¿no? Obviamente cuando le hice este estudio de la Biblia y me pregunté por la autoridad, y ahí uno ve que Jesucristo lo que hizo fue lavar los pies a los discípulos, digamos, y decir que el mayor es el que sirve, uno obviamente entra en crisis con el concepto de autoritarismo que tiene el mundo evangélico del que yo venía, que es el mayoritario, que es el pentecostal, y empieza a valorar el liderazgo que tienen las personas que sirven, las personas que aman, las personas que no tienen autoridad, pero que han estado, por ejemplo, la mujer en el casino, en mi iglesia, el hermano que hace la guardia, que son verdaderamente las autoridades de la iglesia. Y eso obviamente también es un desafío grande que tiene el mundo evangélico en la actualidad, porque precisamente por esto ha entrado en crisis, de que hay un pastor que dice, que cree, que jura, que porque tiene unas conferencias radiales puede salir en la televisión diciendo vote por, y la Biblia dice que debería obedecerme usted a mí en cómo voto. Eso evidentemente lo hemos estado cuestionando y hay muchos cristianos que también se han dado cuenta de ese problema. Muy bien, gracias. Dominique. Sí, creo que es una pregunta importantísima en este tiempo. Lo que vemos en el estallido social es una sintomatología de algo que la mayoría ya ha dicho por redes sociales, en conversatorio, algo que se viene acumulando hace 30 años. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué estábamos como iglesia? Y ahí está un poco la lógica que señala Esteban, esta estructura muy vertical que tienen las iglesias, y hablo por las pentecostales, que es el mundo que vengo, pero también hay excepciones de liderazgos que son más horizontales, donde finalmente la comunidad de fe reflexiona en torno a la autoridad en función de, bueno, qué es lo que va a ser determinante a la hora de establecer quién tiene la autoridad. ¿Es por el cargo o por la función que presta la comunidad? Y otra de las reflexiones es, bueno, cómo vamos modificando o vamos transformando un rol que parecía ser muy proselitista de las iglesias a un rol más formativo. Me explico con esto. Es como nosotros entregamos herramientas a los creyentes para que ellos puedan tomar las decisiones. Una fe pensada, que es un poco lo que instalan muchas organizaciones, es decir, aquí está la batería de elementos teóricos, espirituales, pero finalmente quien construye y quien hace sentido el propio creyente. Y creo que es un momento fundamental, creo que es una oportunidad el estallido social, y hoy día lo que vemos con la crisis sanitaria, respecto a replantearnos el rol de la autoridad, las dinámicas de la iglesia, etcétera, etcétera. Oye, muy interesante lo que nos comparten. Ahora, yéndonos a la situación de la pandemia, la situación crítica que vivimos, y de alguna forma rescatando en esa diversidad que ustedes bien plantean del mundo evangélico, incluso del mundo pentecostal, rescatar las buenas iniciativas, los buenos liderazgos, sobre todo las mujeres, ¿eh? Ahí cuando aparece en Temuco una noticia de un canal, mujeres pobladoras entregando comida por las casas, son mujeres pentecostales. Pero no aparece esa nota, no es esa nota, la nota
es invisibilizar ese factor, no sé, esa tendencia inconsciente a ratos también, no hay que ser tan crítico. ¿Cómo se ven ustedes en ese rol? ¿Cómo se ven ustedes en ese rol? De hecho, tú lo has hecho en el blog del otro Canuto, observando, poniendo la nota, mira, aquí hay comida con un letrero de una iglesia y otras iniciativas. En eso, ¿cómo ustedes se ven? ¿Cómo asumen un poco el compromiso o la responsabilidad de abrir camino hacia la visibilidad de esa realidad también, ¿no? Ya criticamos un poco el autoritarismo pentecostal, hablemos del otro rostro hermoso que también tiene, ¿no? Bueno, y toda la iglesia, sí. En el autoritarismo caemos todos. Sin duda. Sí, bueno, yo mi página me he dedicado en este tiempo, especialmente esta semana en que estamos experimentando la peor, creemos lo que es la peor instancia de la pandemia. He tratado de compartir un poco la esperanza que surge a partir de ciertas iglesias o organizaciones, fundaciones evangélicas o de corte evangélico que están trabajando para salir en ayuda de las personas, en amor al prójimo, digamos, y incluso de alguna manera arriesgando su vida. O sea, bueno, en realidad este tipo de actividades nosotros las compartimos desde siempre. Siempre que hace rato que estoy en contacto con estas fundaciones, estoy tratando de compartir sus actividades cuando hacen conversatorios, cuando hacen ayudas o campañas de recolección de recursos. Es algo que siempre ha estado presente en la página y ahora lo hemos estado mostrando. Yo creo que en el mundo evangélico hay una tensión con el tema de la labor social en un sentido positivo y en un sentido negativo, y el sentido positivo, pero que es complejo, es que está esta enseñanza de Jesús de no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, digamos, de no estar mostrando tu bondad como los fariseos, porque los fariseos buscaban eso para recibir aplauso, para recibir honor, y Jesús decía, ciertamente ya tienen su recompensa, que es el crédito de los hombres, ¿no? Y no la recompensa que viene de lo alto, ¿no? Eso genera una tensión que a veces las iglesias no están dispuestas a compartir este tipo de actividades por eso. Pero nosotros tratamos de compartirlo no con la intención de mostrar, digamos, el rostro de una persona pobre que está siendo ayudada, que de repente hay que tener cuidado con las fotos que uno comparte, por cierto. Sino como compartirlo como esperanza y demostrar que las iglesias, no tanto para justificarse, oye, tengo razón de ser, hago actividad social, sino de que de alguna manera se comprende que el Evangelio nos invita a darle vosotros de comer, que dijo Jesús a sus discípulos. Yo creo que eso es una labor importante, pero también una labor que nos debe llevar a una reflexión un poco más grande, porque yo creo que muchas iglesias que están haciendo este tipo de cosas, y aquí está la parte negativa, lo están haciendo motivados por la contingencia a partir de la espontaneidad de las propias hermandades. Si somos una comunidad, vemos que estamos sufriendo nosotros o que alguien está sufriendo, ayudemos. Pero quizá hace falta preguntarse si realmente la iglesia entiende como parte de su misión este tipo de cosas. O sea, si de su flujo de ingresos, si de su actividad, esta actividad es central o pasa porque estamos en una contingencia, ¿no? Que es el otro aspecto que estamos tratando de elevar, de que el cristianismo no hace esto en una situación crítica, tiene que hacer esto siempre. Y eso es lo que tratamos de compartir, mover en esa tensión, de no publicar esto como una forma de justificarse, sobre todo en tiempos de crisis de imagen que tenemos los evangélicos, sino como una forma de compartir esperanza y a la vez de cuestionarnos que esto lo deberíamos hacer siempre o de manera permanente. Gracias. Dominique, ¿quieres decir algo? Sumar a lo que señala Esteban, yo creo que la dificultad o la tensión que se genera con la ayuda social, ¿cierto? O el prestar servicio a otros, y que no necesariamente sean de la comunidad de fe, me parece que ahí hay un elemento de falta de reflexión teológica en torno a por qué hacemos lo que hacemos. Pareciera ser que está la contingencia y hay que responder porque hay mucho sufrimiento y casi algo caritativo, muy espontáneo, como bien señalaba Esteban.
pero debería ser parte de nuestro ethos cristiano, ¿cierto? Bonhoeffer decía, solo el Dios sufriente puede ayudarnos. Entonces, me parece que hay una necesidad imperiosa hoy día de poder reflexionar como comunidad de fe, como cristiano, como cristiana, en torno a, bueno, ¿cuál es el rol de Dios, ¿cierto? En el sufrimiento, en medio de las dificultades. Y ahí creo que se sustenta la ayuda social, es decir, entregarnos y tratar de procurar en la mayor medida posible el bienestar del otro. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer como red teológica. Hoy día estamos haciendo una serie de conversatorios en torno a la espiritualidad para un poco cómo mostrar miradas más holísticas del Evangelio. O sea, si miramos hoy día el Evangelio y leemos y vemos cómo fue un poco la conducta de Jesús respecto a la sociedad, eso nos tiene mucho que decir. Por lo tanto, es cómo nos vamos repensando, hoy día la iglesia, cómo vamos repensando, nuestro ejercicio y nuestra conducta diaria como cristianos. Y creo que la dimensión social es fundamental. O sea, hoy día yo, Dominique, no veo un evangelio, no me veo como evangélica, solo participando en el culto o solo participando, ¿cierto?, en las actividades de la iglesia. Creo que es un imperativo ético el prestar ayuda a quienes lo necesitan, y desde Fundación Basti ya hace tiempo estamos trabajando esto. Hay becas para mujeres que son violentadas, ¿cierto?, económicamente, físicamente, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay hartas iniciativas, como bien decía usted, profesor, hay muchas iglesias que están prestando ayuda, pero hay que trabajar un poco esta reflexión teológica para que no ocurra lo que señala Esteban, es decir, no vamos a difundir lo que hacemos, ¿cierto? O la otra postura referente a, no, esto solo se hace por un momento, ya después nos olvidamos y seguimos nuestra iglesia. Sí, muy cierto lo que dicen y muy sano lo que advierten. No obstante, me pongo en la situación en que de balancear o equilibrar, o desbalancear, mejor dicho, aquella noticia sensacionalista que pone el acento en 3 o 4 pastores que en realidad ni siquiera lo son, para decir que poco menos que todo esto es una persecución contra la iglesia porque no nos dejan reunirnos, ¿eh? Y que la fe nos va a proteger como un escudo de infectarnos porque tenemos fe. Entonces aparece eso, y eso es noticia, eso está en todas partes, y te buscan para entrevistarte, etc. Entonces, frente a eso hay que no es visibilizar para alimentar el orgullo, sino que visibilizar para desbalancear un poco y bajarle el perfil a ese sensacionalismo, y creo que ustedes lo logran, lo hacen, y ojalá mucha más gente se conecte, y qué bueno que existen ahora estos medios para no irse con la fake news de los medios públicos, que son los que más mienten. Bueno, y ahora un tema que incluso nos preguntan por interno, que es bien interesante. Tú vienes de un mundo pentecostal, también tú lo estás todavía, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con la fuga de jóvenes que abandonan la iglesia pentecostal para irse a iglesias más tradicionales? Precisamente como el proceso que tú viviste, Esteban, advirtiendo que hay mucha riqueza en el pentecostalismo, que hay un valor interesante de lo que significa el trabajo de base, el trabajo comunitario, el trabajo en el rincón más recóndito de lo que significa mi barrio y la población, y todo lo que se hace desde ahí. O sea, si uno ve que ha sido pionero en la historia respecto a acción social, uno se encuentra con cosas impresionantes. Bueno, no soy yo el entrevistado, pero me estoy extendiendo un poco. Solo quiero preguntarle, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo evitamos esa fuga? Y esos cerebritos se queden ahí y sigan apoyando la buena transformación o la riqueza testimonial de esas iglesias? ¿Dominique? Sí, te quedaste pensando. Yo se quedó pensando, Sí. Esteban. Yo, claro, nací en cuna pentecostal, me fui y después volví. Me arrepentí y volví. Hay varios desafíos.
El primero creo que está directamente vinculado a los seminarios teológicos, por ejemplo, que fue mi proceso, no podía hablar de todos. La información, estudiar teología no es lo mismo que estudiar sociología o ciencia política o ingeniería. Toca dimensiones que son sumamente íntimas en la existencia del ser humano. Y ahí quizás la tarea de los seminarios sería tener quizá un departamento o personas encargadas que cumplan una labor pastoral. Y respecto de las comunidades de fe, hacer una invitación a los líderes a conocer su propia historia. Cuando yo salgo de la iglesia pentecostal y comienzo un proceso de empezar a estudiar mis raíces, la identidad pentecostal, me doy cuenta que se hizo mucho. Que, por ejemplo, en el ámbito hubieron mujeres que participaron, que se la jugaron, que hicieron grandes obras, ¿cierto? Y tuvieron una influencia súper importante. Entonces yo ya como mujer no me siento excluida. Y sé que hay otras que empezaron la tarea que quizás hoy día yo estoy haciendo. Y eso me hizo resignificar mi fe. Entonces, por una parte los seminarios, por otra parte las comunidades de fe, y bueno, como cristiana evangélica y además pentecostal, es un poco tratar de colocar el freno a todos estos aprendizajes, porque debo reconocer que era pentecostal, luego me puse a estudiar la teología reformada y así un poco ir buscando, dando sentido un poco a esta fe. Y ahí una labor pastoral, pues una capellanía, creo que sería muy útil para jóvenes que comienzan estos aprendizajes que son muchísimos, repensar la iglesia, una iglesia que es muy adultocéntrica, cómo abrimos espacios para niños, niñas, jóvenes, en donde nosotros también seamos parte del culto, que seamos parte de la reunión, que se atienda también a nuestras necesidades. Entonces hay muchos desafíos, yo creo que esos serían algunos quizás para evitar esta fuga. Bueno, gracias. Obviamente aquí no se trata de que la fuga es responsabilidad de los jóvenes, aquí hay una necesidad de replantearse los mismos liderazgos de las iglesias, ¿no? Esteban, ¿qué dirías tú? Sí, creo que es una pregunta súper buena, súper pertinente, y me encantaría, bueno, es un poco difícil de responder en mi caso porque paradojalmente yo en realidad quisiera que no existiera fuga de los que somos pentecostales hacia otras tradiciones, sino que pudiéramos seguir en nuestra donde nacimos, ¿no es verdad? Y donde conocimos el Evangelio, y valorar lo bueno y lo malo, porque el pentecostalismo, yo todavía me siento pentecostal, no hay que mirarlo ni con romanticismo, ni hay que mirarlo con un espíritu crítico tan así como hasta la destrucción, ¿no? Hay que asumirlo con lo bueno, con lo maravilloso y con lo malo, o sea, con los errores y con las cosas buenas, y sentirse orgulloso de lo bueno y arrepentirse uno, aunque no haya sido uno mismo, de lo malo. Sería hipócrita que yo dijera mis antecesores fueron, pero yo no lo haría, porque eso Jesús lo condenó y dijo que con eso demostraba uno que era igual que su antecesor. La verdad que yo me fui de la iglesia metodista pentecostal no sin antes haber intentado por todos los caminos posibles hacer las cosas que creía que pensaba. De hecho, bueno, yo dentro de esa iglesia fui quizá una de las personas más jóvenes nombrada al estudio bíblico, que significa que yo hacía clases, digamos, de escuela dominical. Me querían mucho en ese sentido, me invitaron a predicar los domingos, muchas veces, era como el joven, como comillas, canapé, que estaban todas, digamos. Y yo dentro de mi denominación la amé mucho y la sigo amando. Y le entregué todo lo que pude. De hecho, le escribí 2 libros para mi iglesia. Libros que ahora podría juzgar como perfectibles, sin duda, quizá. Muchas cosas le haría muchos cambios, muy probablemente. Y en esos libros reflexionaba sobre de por qué no deberíamos irnos de la iglesia. ¿Por qué los jóvenes? Porque yo me daba cuenta que había una foto que nos habíamos sacado del coro de niños, en que éramos 300 niños, y ahora que, de hecho, en ese momento quedaba yo nomás. Era una cosa impresionante, y escribí esos libros, formé grupos, hablé con mis pastores, hablé con los líderes
líderes, traté de hacer cambios, hicieron muchas cosas, sin embargo, y ahí yo tenía la convicción de que por ningún motivo tenías que irte a menos de que viniera Dios, como le dijo a Abraham, toma tus cosas y ándate donde yo te mostraré, de esa manera nomás te puedes ir, esa era mi convicción. Sin embargo, a mí lo que me pasó fueron dos cosas, en esa iglesia en particular, no voy a entrar en más detalles, pero llegó un momento en que yo me di cuenta que había una estructura que estaba muy mal, realmente muy, muy mal en la administración económica. Mi iglesia era iglesia como Durán, digamos, por decir una cosa. Y yo fui a hablar con las autoridades, a conversar sobre esto, porque me di cuenta de que vivíamos bajo una estructura de esa naturaleza. Fui a hablar con el pastor varias veces, no una, sino que 3 o 4 veces, decirle, ¿dónde está la transparencia? Ese tipo de cosas. Yo sé que ustedes me entienden lo que estoy tratando de decir. Sí. Hasta que llegué al eclicidio, pues, haciendo esas preguntas y pidiendo ese tipo de cuentas, me censuraron, me bajaron, digamos, y chao contigo. Entonces, no es que yo quisiera, digamos, estaba ahí por los cargos, que sería lo más absurdo, sino que me di cuenta que ya no podía estar de acuerdo con lo que estábamos haciendo, ni podía estar invitando gente a ir ahí si veía que lo que estábamos haciendo no era para nada lo que yo creo Dios dice. Entonces, en ese momento, cuando yo di toda mi lucha, quizás soy joven, tengo 29 años, y tanto luchaste que ya se te acabó. No, pero es que ya no tenía espacio. Entonces, por ese motivo, de hecho, yo migré a la iglesia metodista, porque yo soy metodista pentecostal. Yo era metodista pentecostal y dije, ya, pero ¿qué pasaba en el origen? ¿Cómo era mi iglesia? ¿Quién era Hoover? ¿Quién era...? Entonces ahí me di cuenta de un origen y me fui a la iglesia metodista de la cual nació mi iglesia. A la misma iglesia, digamos, la primera metodista de Santiago. Y allí estoy, gracias a Dios, estoy muy contento. La verdad que si me dijeran, vuelve, o sea, ¿qué tendría que hacer tu iglesia para que volvieras? Yo diría, tendría que ser como la que tengo ahora. Así que por eso estoy feliz. Yo no recomiendo a la gente que se vaya. Váyanse una vez que hayan luchado y una vez cuando ya sienten que agotaron sus cartuchos, ahí pueden irse. Eso es como lo más equilibrado. Sí, muy sabio camino. Gracias, porque a veces uno también se pone reaccionario. Bueno, la nueva generación. Sí. Uno ya va. No, está bien. Ahora, las últimas palabras, ya se ha pasado rápido el tiempo porque ha sido muy valioso escucharlo y conocerlos más. Una última palabra de cómo salimos de esta, cuál es el empuje de las nuevas generaciones para salir de la pandemia y la nueva convivencia que esperamos desarrollar o tener a partir de esto. ¿Habrá un aprendizaje? ¿Qué dicen? ¿Son esperanzadores ustedes? ¿O qué palabras dejarían para este proceso? Es un desafío, sin lugar a dudas. Quizás algunas reflexiones a propósito de lo que ha ocurrido desde el estallido social y sumado también a la crisis sanitaria. Creo que los evangélicos tenemos que aprender a vivir en democracia. Tenemos dificultades para convivir con otras realidades, con esta sociedad plural. También creo que es importante considerar que tenemos que salir al encuentro del otro y la otra, de reconocerlo en su diferencia y reconocerlo como criatura, ¿cierto?, de Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad en torno a lo medioambiental. Y esto no solo tiene que ver con reivindicaciones políticas, sino tiene que ver con el mismo evangelio, ¿ya? Si hacemos una lectura, sabemos que toda la creación, ¿cierto?, que Dios nos da la posibilidad de habitar en ella es para la administración. Y pareciera ser que a lo largo de la historia la hemos estado administrando pésimo. Entonces, creo que hay hartos espacios donde hoy día los evangélicos pueden contribuir, pero quizá una de mis principales observaciones y preocupaciones a nivel personal tiene que ver con esto, de cómo convivimos en una sociedad plural, cómo respetamos al otro, cómo entendemos que
esta unión Estado-Iglesia no existe, que en el espacio público somos una institución, como diría Peter Berger, una institución intermediaria, en donde estamos tratando de instalar ciertos temas, pero evitar lo impositivo. Creo que eso es muy nocivo y nos resta, más que sume a la construcción de una sociedad en la que todos y todas podamos convivir. Eso. Muchas gracias. Esteban. Bueno, yo creo que este asunto de la pandemia para la Iglesia puede ser un golpe de realidad muy necesario. ¿En qué sentido? En nuestro mundo evangélico hay una fuerte penetración del exitismo, una fuerte penetración de la prosperidad, digamos, de este va a ser tu año, de si sirves a Dios, Dios te va a bendecir. Eso penetró fuertemente no solo en las iglesias neopentecostales, sino que también la mía, digamos, el pentecostalismo clásico evangélico se perdió de alguna manera en la clave del éxito, ¿no? Del apóstol que te invita a que Dios este año, me imagino que a fin de año del 2019 la gente decía el 2020 este es tu año, toda esta lógica del coach, toda esta lógica del éxito, del propósito, que tienes mucho propósito, y cuando uno ve que estamos entrando en una recesión mundial, que estamos entrando en una situación de pandemia donde la muerte es inmanente, digamos, esto permite a la Iglesia reaccionar y comprender quizás algo que era muy cotidiano hace 100, 200, 300 años atrás, o los tiempos de Jesús, digamos, en que la gente convivía con una muerte inmanente, ¿no? Como el texto de Mansilla sobre la buena muerte, la cultura de morir en el pentecostalismo muestra también cómo las comunidades de fe pentecostales nacen en medio de la muerte, y la muerte es muy central, y parte de su fe es combatir esta muerte y morir dignamente, morir con fe, digamos, morir predicando, morir con una cierta esperanza de una vida mejor, digamos, y haciendo comunidades, apoyándose mutuamente, haciendo esto que está resurgiendo ahora, que evoca mucho tiempo a la dictadura también, de las ollas comunes. Yo creo que puede despertar en la Iglesia el volver a la Escritura y empezar a darse cuenta que Cristo no murió para que nosotros fuéramos universitarios, Cristo no murió para que tuviéramos un Mercedes-Benz, Cristo no murió para darnos poder, porque eso también, o sea, sigue sirviendo a Dios y un día Dios te va a llevar al lugar de privilegio, y si le adoras, un día va a ser presidente, y es el Chile para Cristo se transformó en la dominación política, porque el Chile para Cristo que nació en el metodismo y que lo heredó legítimamente el pentecostalismo, actualmente mutó a un Congreso para Cristo, que gobierne con una especie de teocracia, con un mensaje de no amar a tu prójimo, sino que odiarte, tener enemigos. Es una cosa muy extraña. Yo creo que la Iglesia tiene la oportunidad de darse cuenta cuál es el mensaje de Cristo, que es el amor al prójimo. Creo que restaurar ese elemento es lo que puede surgir. También puede surgir una distopía, o sea, que esta lectura teocrática se transforma en un alimento para decir estamos en el apocalipsis, Dios nos está juzgando y tenemos que aumentar nuestro aborrecimiento por el que no es como nosotros. También puede suceder esa distopía. No soy optimista, pero también estoy atento a lo que puede estar pasando, y lo que dice Dominique también. Yo creo que el gran problema valórico de nuestra generación, ese tema que es el central, que es el tema ambiental, que está muy relacionado con la pandemia. Yo no soy científico, no sé si el tema del cambio climático esté 100% vinculado con el coronavirus, pero sí con las cosas que están pasando, todas las tragedias que estamos viviendo, nos desafían a una santidad ambiental, a una santidad, a comprender que Dios es dueño de la tierra y no nosotros, y que la estamos tratando. Entonces, ese tipo de desafíos creo que es donde nos tendríamos que mover, y existimos, creo, personas que hace rato, antes de la pandemia del coronavirus, lo estábamos viendo y lo estábamos tratando de anunciar, y creo que ese es el desafío que tenemos, y espero que así sea, así que estamos trabajando para usted. Oye, solo sumar dos segundos.
que otro desafío a propósito de lo que señala Esteban es también repensar este concepto de lo moral. Es decir, creo que hoy día como iglesia, a propósito de este bañado de realidad, entender que lo moral no tiene que ver necesariamente con el aborto, con el matrimonio igualitario, sino tiene que ver con la injusticia social, con la explotación de la tierra, y eso es igualmente terriblemente inmoral. Perdónenme lo redundante, pero me parece una aberración hoy día entender lo moral solo en estas dimensiones y nos olvidamos de la violencia en contra de la mujer y nos olvidamos hoy día de los trabajadores informales y nos olvidamos hoy día de la explotación medioambiental. Es decir, hoy día tenemos mucho trabajo, pero, insisto, una oportunidad para repensar y reformular lo que hoy día tenemos como fe. Oye, muchas gracias. Muy rico y instructivo, nutre escucharlo. Y bueno, también observar ese reconocimiento o reconocer en cómo se plantean de que no están en esa tentación a veces de nuevas generaciones que sienten que la historia comienza con ellos. Es muy valorable eso que haces en la página y de biografías, que la historia no comienza con uno, que uno se suma a una herencia y a una rica tradición donde le toca hacer algo, y también en violencia intrafamiliar recoger lo que han hecho otras iglesias y otros antecedentes y conectarse con ellos y valorar la historia, eso se reconoce. Y muy bueno, los felicito por eso. Y sepan que la comunidad teológica evangélica de Chile es una comunidad abierta no solo a escucharlos, sino que a acogerlos y a aprender de ustedes. Y que se genere la intergeneración, ¿ah? Además de la intrageneración, es decir, que crezcan ustedes, sean más amplios y que lleguen a más jóvenes y se sumen en estos procesos, pero también la intergeneración de mirar hacia los que vienen y aprender de los que ya han recorrido sus caminos y se han pegado porrazos. Así que esa es la comunidad teológica evangélica también, de puertas abiertas en ese sentido. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga en lo que hacen, en lo que siguen haciendo y adelante, que de esta saldremos y nos volveremos a abrazar. Muchísimas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.